Hay una extensión de agua en el fondo del mundo donde la temperatura del mar está justo por encima del punto de congelación y un hombre que cae en ella no tiene minutos para pensar en su vida. Tiene minutos para sentir su propio corazón lento, luego tartamudear y luego dejar de hacerlo. Ninguna tierra rompe el viento. Ningún puerto espera en el horizonte. Solo existe el frío, la oscuridad y el largo oleaje que llega desde miles de kilómetros de la nada. Y algunas noches, en las horas previas a un amanecer gris, los hombres que trabajan en estas aguas dicen haber visto algo moviéndose bajo la superficie. No una ballena, no es un pez, algo pálido, algo enorme. Algo que cuando finalmente encontraron una palabra para describirlo, no era una palabra para un monstruo en absoluto. Buscan la palabra que usan para sí mismos. El océano austral es el mar más solitario de la Tierra, y eso no es una exageración poética. Es un hecho mensurable de la geografía. Gira alrededor de todo el planeta, en su latitud más baja, un cinturón continuo de agua sin ningún continente en su camino que lo frene. Porque nada lo detiene, el viento crece y crece, y las olas que levanta son los mares sostenidos más altos del mapa. Las tormentas aquí no pasan en una tarde, se instalan, duran días. El agua en sí es más pesada que el agua que la mayoría de nosotros conocemos, densa, negra y sorprendentemente fría. Y se hunde en una profundidad que casi ningún ojo humano ha visto jamás. Los marineros que han pasado largos despliegues allí describen el silencio de la noche de una manera que se te queda grabado. Cuando los motores se reducen y el viento amaina durante una hora, el silencio se vuelve total. No hay tráfico, ni ciudades lejanas, ni aviones sobrevolando. Un hombre parado junto a la barandilla, en esa oscuridad, dice que puede escuchar su propio pulso en sus oídos. Puede oír la sangre moverse en su propio cuerpo. Y en ese tipo de silencio, cuando algo pálido surge en el agua debajo de ti, la mente no tiene dónde esconderse. Esta es una historia sobre esa forma pálida. Pero antes de continuar, usted merece total honestidad porque este caso no funciona sin ella. No hay ningún ejemplar de museo de lo que describen los equipos. No hay ningún esqueleto en un cajón. Ninguna fotografía verificada, ninguna muestra de tejido, ningún hueso que un científico haya sostenido en una mano enguantada y confirmado. Según todos los indicadores oficiales que existen, la criatura de la que hablan estos hombres no existe. No está en los libros de texto. No está en las listas de especies. Si le pides a un biólogo marino que lo confirme, te dirá correctamente que no hay nada que confirmar. Y sin embargo, la historia no muere. Aparece cada pocos años de nuevas tripulaciones en nuevos barcos, y lo que debería ponerte los pelos de punta es esto. La descripción apenas cambia. Distintas embarcaciones, distintas nacionalidades, distintas décadas, la misma forma imposible. Muchos de los hombres que lo describen juran que nunca antes habían oído hablar de algo así la noche que lo vieron con sus propios ojos. No estaban preparados para ello. No tenían ningún nombre en sus cabezas mientras estaban parados junto a la barandilla. El nombre vino después, cuando intentaron explicar lo que no podían explicar. Ese nombre es Ningen. Es una palabra japonesa y no significa bestia. No significa leviatán. No significa kraken o serpiente, ni ninguna de las antiguas palabras que los marineros siempre han usado para las cosas en las profundidades. Ningen significa simplemente humano, ser humano. Cuando las tripulaciones finalmente decidieron cómo llamar al gigante pálido en el agua, no encontraron una palabra que pusiera distancia entre él y ellos mismos. Buscaron la palabra más íntima que existe. Miraron esta cosa a lo largo de su barco, deslizándose debajo de ellos en agua, lo suficientemente profunda como para tragarse un rascacielos, y la palabra que salió de sus bocas fue la palabra para nosotros. Siéntate con eso por un momento, porque esa única elección de nombre es todo el gancho de este caso. Una vez que llamas ser humano a algo, ya has contado la historia. Usted ha plantado una imagen que ninguna explicación racional y tranquila jamás puede eliminar por completo. Se puede decir que era hielo. Se puede decir que fue un truco de la luz y de un cerebro cansado. Y una parte tranquila de ti todavía imaginará una cara. Por lo tanto, este video no pretende demostrar que Ningen es real. Ese no es el trabajo aquí. El trabajo consiste en ponerte en las aguas negras junto a los hombres que dicen haberlo visto. Recorrer lo que describen un frío detalle a la vez, de la misma manera que un detective,
recorre el expediente de un caso. Separar lo que la geografía realmente permite de lo que casi con certeza no permite. Y sentarse al final con la única pregunta que mantiene viva esta leyenda a través de años, océanos e idiomas. ¿Qué podría haber ahí abajo en un mar que apenas hemos visitado? ¿Y por qué de todas las formas que podría adoptar se parece tanto a nosotros? Para entender la historia, primero hay que entender el lugar, porque el lugar es la mitad del caso. Nos gusta imaginar que el océano está cartografiado. No lo es. Vastas extensiones del fondo marino en el fondo del mundo permanecen completamente en blanco. Una mancha de profundidades estimadas y conjeturas fundamentadas. Disponemos de mapas detallados con calidad fotográfica de los cráteres de la superficie de la Luna a 250.000 de millas de distancia. Hemos caminado hasta allí. Tenemos una bandera plantada en el polvo. Y sin embargo hay fosas y cuencas en el océano austral que ningún instrumento ha estudiado adecuadamente. Más seres humanos han estado en la montaña más alta de la Tierra que los que han descendido a lo más profundo del mar. Deja que eso se asimile. La cima que consideramos el máximo logro humano tiene más visitantes que el fondo de nuestro propio planeta. Y aquí está la parte en la que la gente se equivoca. Suponen que un espacio en blanco en el mapa significa un encubrimiento. Se imaginan el secreto, la represión, hombres en oficinas, decidiendo lo que a uno se le permite saber. La verdad es mucho más simple y a su manera mucho más humillante. El océano guarda sus secretos por una sencilla razón. Casi nunca estamos allí. Las aguas son demasiado violentas para sentarse y observar, demasiado frías para quedarse en ellas, demasiado lejos de cualquier lugar para que el ojo casual pueda pasar. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, solo un pequeño puñado de cuadrillas de trabajadores que realizaban trabajos brutales con contratos prolongados alguna vez vieron esta agua. No hay ninguna conspiración de silencio. Solo hay ausencia. Simplemente existe un océano tan remoto y tan hostil que durante siglos casi nadie ha estado mirando cuando decidió mostrarse. Entonces, cuando preguntas por qué no tenemos una fotografía limpia, por qué no hay ningún espécimen en un tanque bajo luces brillantes, la respuesta honesta no tiene nada que ver con el secreto. Tiene que ver con los pocos ojos que alguna vez han estado allí para ver algo. Y eso nos lleva a los ojos que fueron. Porque los relatos que construyeron esta leyenda no provienen de turistas borrachos apoyados en la barandilla de un crucero. No procedían de adolescentes con una imaginación hiperactiva. Se remontan a equipos de investigación y reconocimiento en despliegues prolongados. Hombres realizando algunos de los trabajos más duros que el mar tiene para ofrecer. Investigadores de ballenas, observadores de pesca. Los equipos de inspección registran la temperatura del hielo y del agua en condiciones que destrozarían a la mayoría de las personas en una semana. Estos eran profesionales experimentados. Hombres que habían pasado años de su vida en el agua, que medían su experiencia no en viajes sino en estaciones, en inviernos, en periodos largos y brutales, lejos de cualquier cosa que se parezca a su hogar. Trabajaban turnos que sometían el cuerpo al instinto. Dormían en literas estrechas que se balanceaban y se balanceaban durante tormentas que duraron días. Y conocían este mar. Conocían sus estados de ánimo mejor que las calles de los pueblos en los que crecieron. Podrían leerlo de la misma manera que se lee una cara familiar. Piense en lo que ese tipo de experiencia realmente afecta a los ojos de una persona. Un hombre que ha pasado una década observando ballenas puede decir a media milla con poca luz si esa perturbación en la superficie es el chorro de una ballena o simplemente el rocío arrancado por el viento de la cima de una ola. No tiene que pensar en eso. Él simplemente lo sabe. El mismo hombre puede observar la forma y el espaciamiento de las olas y decir qué tiempo hará dentro de 6 horas y normalmente acertará. Son personas cuyo valor profesional reside en no ver las cosas mal, sobre no confundir una cosa con otra, sobre informar exactamente lo que hay allí. Entonces, cuando hombres así por separado, en diferentes barcos, en diferentes años, describen la misma forma imposible en el agua, no puedes rechazarla tan fácilmente. Te sientas, escuchas. Y aquí está lo extraño de cada una de estas cuentas. Comienzan de la misma manera. Siempre. Comienza en la penumbra de la noche polar. No el verdadero negro, sino ese extraño gris sin origen que se cierne sobre el océano austral
en esas horas donde todo parece desprovisto de color. El agua, el cielo y la cubierta todos del mismo tono de hueso viejo y desgastado. El tipo de luz en la que tus ojos se esfuerzan por encontrar algo en lo que fijarse y no encuentran nada. Un tripulante está en la barandilla o de guardia haciendo lo que ha hecho miles de veces antes y se da cuenta de algo. Una mancha pálida baja en el agua, fuera de la proa más clara que el mar, que la rodea asentada justo debajo de la superficie o rompiéndola ligeramente. Y su primer pensamiento cada vez es el pensamiento más natural del mundo. Hielo. Por supuesto que es hielo. Es lo más común en esa agua. Pálido bajo medio sumergido a la deriva. Ha visto 10.000 piezas. Apenas lo registra. Aparta la mirada para hacer su trabajo, comprobar un instrumento, escribir un número en un registro, limpiarse el spray frío de la cara. Y luego mira hacia atrás. Y este es el detalle que hiela la sangre en cada versión de esta historia. El hielo ha cambiado de posición. Ni a la deriva por el oleaje. Emocionado. Ha viajado a través de su campo de visión de una manera que el hielo a la deriva simplemente no lo hace. Peor aún, avanza contra la corriente. Lenta, constante y deliberadamente. Está manteniendo una línea. Siéntate con eso por un momento porque es la bisagra que gira todo. El hielo no tiene voluntad propia. El hielo va donde lo lleva el agua y el viento. Se entrega al mar. No elige una dirección y la mantiene. No empuja contra el flujo del agua a su alrededor. Pero aquella forma pálida, fuera lo que fuese, mantuvo su rumbo. Se movía como algo que hubiera decidido hacia dónde se dirigía. Y eso es algo de lo que un hombre no puede convencerse. Esto es importante, así que quédate con ello. Un hombre puede racionalizar una forma en la oscuridad. Por supuesto que puede. La mente humana lo hace constantemente. Puede decirse a sí mismo que era un extraño trozo de hielo, un extraño reflejo, un cerebro cansado que crea patrones a partir de la nada. Puede argumentarse a sí mismo para recuperar la calma. Pero no puede racionalizar la intención. No puede explicar la impresión de que la cosa en el agua había tomado una decisión. Eso, dicen los testigos, más que el tamaño, más que el color, más que cualquier otra cosa, es lo que los deshizo. No lo que parecía querer. Y luego viene la parte que da a estos relatos su extraño y obstinado peso. Porque el hombre de la barandilla no se lo guarda para sí. No lo nota en silencio y mira hacia otro lado esperando que desaparezca. Él grita. Agarra al tripulante más cercano, señala y dice: «Mira, mira eso». ¿Qué es eso? Un segundo hombre se acerca a la barandilla, a veces un tercero, y se quedan allí juntos, hombro con hombro en el frío brutal, con el aliento entrecortado frente a ellos, observando la misma forma pálida deslizarse lentamente más allá del casco. Ese es el elemento que hace que esta sea la mala noche de más de un hombre. Un solo testigo puede estar cansado, puede estar equivocado, puede estar preparado por una historia que escuchó una vez y olvidó. Pero varios hombres despiertos, sobrios, profesionales, todos mirando la misma mancha de agua en el mismo momento y todos viendo la misma cosa imposible, eso es más difícil de descartar. Se lo describen de la misma manera entre sí en este momento. Después discuten sobre ello. Y la forma que describen es la parte que aún ahora pone los pelos de punta en la nuca. Porque estuvo mal. No está mal como lo está un pez extraño. Mal de una manera que apuntaban a algo que ninguno de ellos quería decir en voz alta. Eran hombres que conocían a las ballenas. Eso debe entenderse antes de que cualquier otra cosa tenga sentido. Una ballena no es un misterio para un equipo de investigación en el fondo del mundo. Es un compañero de trabajo. Habían visto a las jorobadas rodar y abrirse paso miles de veces. Conocían la lenta joroba gris de un minke que salía a la superficie para respirar. Conocían el ancho lomo negro de una ballena franca, su peso en el oleaje como un barco volcado. Cada uno de esos animales tiene una lógica, una forma que puedes nombrar, un movimiento que puedes predecir. Una ballena se eleva, sopla, se sumerge y el cuerpo sigue a la cabeza en un suave arco familiar. No hay nada en una ballena que desconcierte a un hombre que ha pasado 10 años en el océano austral. Esto los desconcertó. Fue más largo de lo que tenía derecho a ser. Era pálido donde todos los animales que conocían eran oscuros. Y no se movía como un animal que respira aire y se lanza en busca de él.
Se movía como algo construido para el agua misma. Giró, dicen los testigos, como gira un nadador. Ni el rodar de una ballena, ni el movimiento de un pez. Un giro que tenía un torso, un giro que giraba alrededor de un centro, de la misma manera que un cuerpo humano gira en una piscina cuando llega a la pared y se empuja. Y luego estaba el acuerdo. Aquí es donde las cuentas dejan de ser simplemente extrañas y pasan a ser algo que se mete bajo la piel y se queda ahí. Porque lo que estos hombres describieron una y otra vez a lo largo de diferentes barcos y diferentes años no era una masa aleatoria de carne pálida. Tenía partes, y las piezas se colocaron donde no quisieras que estuvieran. En lo alto, un bulto, una masa que se sentaba como se sientan una cabeza y un par de hombros, redondeado en la corona y ensanchándose abajo. Exactamente la silueta que ves cuando una persona está de espaldas a ti en una luz tenue. Debajo de esa masa, unos apéndices largos y pálidos se arrastran hacia abajo y hacia el agua oscura. Y algunos hombres, los que recibieron la mirada más larga, los que bajaron la voz cuando finalmente hablaron de ello, algunos hombres describieron esos apéndices que terminaban en algo peor. Una mano, 5 dedos pálidos esparcidos en el agua. Y en las versiones más escalofriantes, esa mano no estaba quieta. Se abrió, cerró, despacio. Como si la cosa estuviera probando el agua, o alcanzando algo, o simplemente flexionándose como una persona flexiona una mano rígida en el frío. Siéntate con ese detalle porque es el que hace el daño. Una forma puede ser hielo. Una masa pálida puede ser un truco de la penumbra. Pero una mano que se abre y se cierra no es algo que la mente pueda catalogar como coincidencia. Es algo que la mente archiva bajo el miedo. Este es también el punto donde las cuentas comienzan a dividirse. Y la división es interesante en sí misma porque no todos están de acuerdo sobre lo que cuelga debajo de esa cabeza y esos brazos. Algunos testigos estaban seguros de haber visto 2 piernas. Largo pálido descendiendo hacia la oscuridad, pateando lentamente como patea un nadador cuando apenas se mueve simplemente manteniendo su lugar en el agua. Entonces una forma humana completa ampliada hasta la longitud de un carguero. Pero otros, un grupo diferente de tripulaciones, un grupo diferente de caballeros, describían algo completamente distinto debajo del torso. Ni piernas en absoluto, un solo cono liso. El cuerpo se estrecha desde esos anchos hombros hasta llegar a una punta, terminando en una aleta. Toda la mitad inferior se fusionó en una poderosa cola. Una forma de sirena, si quieres la palabra para describirla, aunque ningún hombre en esas cubiertas habría pronunciado una palabra tan suave en ese momento. Y luego están las pocas cuentas que casi nadie quiere repetir. Los testigos que se acercaron más. Aquellos cuyo barco se acercó lo suficiente o cuyo ángulo era el correcto. Que dicen que vieron el frente de la cosa, la cara, y describen un rostro con los ojos puestos al frente, no a los lados de la cabeza, como se posan los ojos de un pez, adelante. Ambos ojos mirando en la misma dirección, la forma en que los ojos de un depredador reflejan la forma en que miran los ojos de un humano. Y en el peor de esos relatos, los ojos no miraban fijamente al mar. Se volvieron. Encontraron a los hombres en la barandilla, y durante un largo y congelado momento, la cosa en el interior miró a las personas que la estaban mirando. Ahora aléjate de la cubierta por un momento, porque para entender esta leyenda hay que entender de dónde viene realmente, y el camino es más turbio de lo que a los creyentes les gusta admitir. Porque a pesar de todo lo que se habla de tripulaciones de reconocimiento, barcos de investigación y profesionales experimentados, el Ningen no llegó al mundo a través de un diario de navegación, un informe gubernamental o un artículo científico. Llegó a través de una pantalla. Las historias comenzaron a difundirse a mediados de la década de 2000 en los formularios japoneses de Internet. Pasó de usuario anónimo a usuario anónimo en las primeras horas de la noche. La forma clásica de la cosa era siempre la misma. Alguien conocía a alguien, un familiar que había trabajado en un barco en el extremo sur, un amigo de un amigo que había estado ahí y regresó cambiado, un hombre que había visto algo que no describiría en detalle, que se quedaba callado cada vez que surgía el tema, quien lo llevó como un peso, y con cada recuento la historia creció. Un nuevo detalle aquí, una imagen más nítida allí, la mano que abre y cierra, los ojos que giran,
la longitud que subió de 20 a 30 metros a medida que se multiplicaban los relatos. Así respiran y crecen las leyendas en la oscuridad. Y los Ningen respiraron y crecieron más rápido que la mayoría. Pero aquí está la parte que importa. El hecho más importante de todo el fenómeno. Y se esconde a plena vista. El nombre se adjuntó casi al instante, antes de las fotos, antes de los argumentos, antes de que alguien intentara explicarlo. La cosa ya tenía nombre, y el nombre era el gancho. Porque en el momento en que llamas a algo Ningen, en el momento en que alcanzas la palabra que significa ser humano, ya has contado la historia, ya has plantado la imagen, ya lo has decidido, antes de sopesar cualquier evidencia, que la cosa que está en el agua fría no es una bestia en absoluto, pero algo mucho peor, algo que lleva nuestra forma. Y una vez que esa palabra esté en tu cabeza, ninguna explicación racional logra sacarlo del todo. Se puede decir que era hielo, se puede decir que fue un truco de la luz, una mancha de espuma, un cerebro cansado buscando un patrón, y una parte tranquila de ti todavía verá una cara en el agua. Esa es la genialidad de la leyenda, y es también su gran debilidad. Todo depende de una sola palabra. Quita el nombre, llámelo una masa pálida a la deriva, y el miedo desaparece. Deja el nombre en su lugar, y nunca lo suelta. Entonces, ¿dónde deja eso el caso? Elimina los foros y el amigo de un amigo, y el lento crecimiento de la historia. Y te quedan dos argumentos, uno contra el otro. En la cubierta de un barco en la oscuridad, los creyentes tienen una carta, y es más fuerte de lo que a los escépticos les gusta admitir. Consistencia. Porque aquí está lo que realmente se niega a ser rechazado. Testigos dispersos, en diferentes embarcaciones, en diferentes años, separados por océanos y lenguas, y el simple hecho de que nunca se conocieron, sigue aterrizando en la misma forma, el mismo color pálido imposible, la misma gran longitud, mismo arreglo, un bulto en la parte superior como una cabeza y hombros, extremidades largas debajo, la lógica inconfundible de un cuerpo construido como el nuestro. Y el creyente hace la pregunta que debería hacerte detenerte. Si esto no fuera más que imaginación, nada más que ojos cansados y mentes asustadas. ¿Por qué la imaginación sigue construyendo exactamente el mismo monstruo? ¿Por qué nunca deambula? ¿Por qué siempre la forma humana, nunca un tentáculo, nunca una serpiente, nunca mil otras cosas que la oscuridad podría evocar? Y en cuanto a la geografía, los creyentes se encuentran en un terreno tan sólido que casi da miedo, porque lo profundo de ahí es real. La aplastante oscuridad es real. Los espacios en blanco del mapa son reales. Y la propia ciencia sigue admitiendo silenciosamente que el océano esconde gigantes que nunca supimos que estaban allí. El calamar gigante fue el cuento de un marinero durante siglos hasta que finalmente apareció un cuerpo. Los tiburones que brillan en el agua negra se encontraron en nuestra vida. Nuevas ballenas. Pescado nuevo. Todavía se siguen sacando de las profundidades cosas nuevas sin nombre alguno. Así que decir que el océano austral podría esconder algo enorme no es el delirio de un creyente. Es casi el sentido común más simple. Pero, y aquí es donde finalmente gira el caso, podría esconderse no es lo mismo que esconderse. Y la brecha entre esas dos frases es exactamente donde el Ningen se desmorona. Porque la profundidad puede ocultar casi cualquier cosa. Puede esconder un animal de 60 pies en agua sin luz que el ojo humano jamás alcanzará. Lo que no puede hacer es ocultar a un humanoide de 30 metros nadando en la superficie a plena vista junto a un barco en la luz gris del amanecer. En el momento en que una cosa se ve en la superficie por definición, ya no está oculta. Y una criatura de ese tamaño respira, emerge a la superficie y viaja por esas aguas durante el tiempo que afirma la leyenda. No sería un secreto susurrado en un foro. Estaría en la cubierta de todos los buques de investigación, en cada red, aparecido en todas las playas del sur, fotografiado 10.000 veces. Lo que hace que las profundidades sean un buen escondite es precisamente lo que violan los avistamientos de Ningen. No puedes ser al mismo tiempo invisible en el abismo y casualmente visible en la barandilla. Así que la respuesta más probable es la más tranquila. Hielo esculpido por el viento y las olas en una forma con una hinchazón como hombros y una cresta como una cabeza. A la deriva, en una luz tan tenue, todo adquiere el color del hueso viejo.
y un cerebro humano conectado a lo largo de 1.000.000 de años para encontrar rostros en las sombras, encontrar cuerpos en el ruido, para nunca perderte la forma de otra persona, haciendo exactamente aquello para lo que fue creado. La coherencia que tanto aman los creyentes puede no significar más que la historia viajó bien, que una vez que el primer cajero dijo humano, todos los cajeros después vieron humano. Las fotografías permanecen sin autenticar. El nombre sigue sin explicación. Y el expediente, según todas las medidas oficiales, permanece cerrado. Y sin embargo, la leyenda no muere. Aparece cada pocos años, en un barco nuevo, de una nueva tripulación, en boca de alguien que jura que nunca había oído la palabra antes de ver la cosa. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que perdura. Mucho después, la explicación racional debería haberlo enterrado. Porque el Ningen nunca se trató realmente de una criatura. Se trata de los bordes del mapa, los lugares en los que no hemos estado, las distancias frías, oscuras, aplastantes, donde casi nadie mira y casi nadie va. Y se trata del miedo más antiguo que cargamos. No es que algo monstruoso viva ahí fuera en la oscuridad, pero ese algo que hay en la oscuridad tiene cara, un rostro que reconoceríamos, ojos al frente que nos encuentran en la barandilla y miran hacia atrás, y parecemos por un momento congelado saber exactamente lo que somos. Entonces ahora el caso le corresponde a usted. Te has parado en la cubierta. Has visto el parche de fianza que debería haber sido de hielo y no lo era. La forma que giró contra la corriente. La mano que se abría y cerraba en el agua negra. Y habrás escuchado la tranquila explicación que se adapta a casi todo. Casi. Entonces dímelo honestamente en los comentarios a continuación. Cuando lo sopesas todo, la coherencia, la geografía, los testigos que conocían el mar mejor que sus propias calles. ¿Qué crees realmente que hay ahí abajo en el fondo del mundo? ¿Un truco de hielo y una mente asustada buscando una cara? ¿O algo que los libros de ciencia insisten en que no puede existir? Nadar lento y deliberado justo debajo de las olas, usando una forma que se suponía que nunca descubriríamos por ahí. Y por donde te inclines, dime esto. ¿Qué detalle de este caso es el que simplemente no puedes explicar? ¿Es el movimiento contracorriente, los ojos que miran hacia adelante o el nombre mismo? La palabra que esas tripulaciones buscaron antes de que alguien pudiera disuadirlos de hacerlo. Deja tu respuesta a continuación. Dime cuál es tu posición. Y si quisieras entrar conmigo en el siguiente expediente del caso, el que espera en el borde del mapa es aún más oscuro.